Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Por fortuna, hoy me encuentro lejos de cualquier proyecto que involucre aquel aterrador descubrimiento. Vivo en una pequeña propiedad al norte, donde el único ruido que me preocupa es el del viento golpeando los cristales, y no el de las voces de hombres poderosos decidiendo el destino de una especie que ni siquiera sabe que está en peligro. Mi nombre es Ettore Valenti, y durante años me gané la vida como intérprete técnico para la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Mi retiro no fue una cuestión de edad, sino de supervivencia mental. Cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el frío húmedo de aquellas salas subterráneas en Roma, donde mi única función era servir de puente lingüístico para un grupo de personas que hablaban de la aniquilación y el redescubrimiento con la misma frialdad con la que se analiza un balance contable. Aquel proyecto, bautizado bajo el código de emergencia Sinaí 2, fue el principio del fin de mi tranquilidad. Fui reclutado no por mis convicciones, sino por mi capacidad para verter el latín técnico, el alemán de los investigadores y el ruso de los analistas, en un canal de comunicación que todos pudieran entender. El equipo era una mezcla imposible de mentes, especialistas en genética de Berlín, expertos en geología de Moscú y teólogos del Vaticano que custodiaban documentos que harían que la Biblia pareciera un manual de instrucciones simplificado. Yo era el único nodo de comunicación entre ellos, el único oído en todo el complejo que procesaba la totalidad de la información que se intercambiaba sobre lo que ellos llamaban la Segunda Arca. Todo comenzó con el debate sobre la existencia física de la Segunda Arca, una embarcación cuya mención ha sido eliminada sistemáticamente de cualquier registro histórico oficial durante milenios. Al principio, mi mente intentaba racionalizar lo que escuchaba como una exageración académica sobre mitología, pero los informes que presentaba el Dr. Weber, el jefe del equipo alemán, no dejaban lugar a dudas de que hablábamos de un objeto tangible. Eran dibujos técnicos basados en excavaciones parciales y sondeos de profundidad, realizados en una zona de exclusión del Cáucaso. No mostraban una máquina, sino una estructura naval colosal, hecha de maderas negras que ya no existen, y sellada con capas de betún tan endurecidas que parecían metal. La Segunda Arca no tenía la ligereza de una construcción moderna, tenía la pesadez de una nave diseñada para soportar no solo el agua, sino el peso de los siglos bajo el lodo. Weber hablaba en un alemán pausado, describiendo la densidad de esa madera antediluviana y la forma en que el casco de la estructura se asentaba en la tierra como un lastre muerto. Yo traducía sus palabras al latín para los prelados, sintiendo cómo el aire de la habitación se volvía denso ante la confirmación de que la Segunda Arca era una nave real de dimensiones imposibles enterrada bajo nuestros pies. Esta Segunda Arca no es la que nos enseñaron en los libros escolares, mientras que el relato popular habla de un barco de madera destinado a salvar animales. Los expertos en la sala hablaban de una embarcación de confinamiento que seguía manteniendo su integridad mediante una arquitectura naval que nuestra ingeniería actual no logra comprender. La respuesta de los teólogos fue lo que me confirmó que no estábamos ante un descubrimiento nuevo, sino ante un secreto recuperado a regañadientes. El cardenal D'Amico, un hombre cuya mirada parecía hecha de mármol, sacó de su maletín una copia del informe Miller Vaticano de 1958. Era un documento que detallaba misiones secretas de la posguerra para localizar precisamente esta Segunda Arca. Según el Codex Damnatio, un inventario de cosas prohibidas que tuve que traducir en fragmentos durante las sesiones,
El diluvio no fue un evento de salvación universal, sino una purga selectiva, mientras que la primera arca, la de Noé, preservó lo que debía continuar para repoblar la tierra. La segunda arca fue construida con el único propósito de encerrar aquello que no podía ser destruido por el agua. Era un barco prisión. Hablaban de linajes humanos deformados y conocimientos que la tierra no debía volver a ver, todos cargados en las bodegas de esta segunda arca. No eran metáforas, eran registros de aquello que fue considerado demasiado peligroso para el mundo posterior a la inundación, y que fue confinado en los niveles más profundos de esta segunda arca. El debate sobre si la segunda arca existía realmente se cerró de golpe cuando Sokolov, el experto ruso, intervino con sus estudios de vibración del suelo. Sus datos mostraron que el interior de esta estructura naval no estaba vacío ni inerte. Había un movimiento lento, algo que los sensores captan como una fricción interna en el casco, indicando que la carga de la segunda arca no ha dejado de transformarse o de moverse en 5000 años. Sokolov no era un hombre de teorías extrañas. Era un pragmático que solo creía en lo que podía medir. Él veía la segunda arca como un almacén flotante, ahora enterrado, de materiales biológicos y orgánicos que harían que nuestra comprensión de la vida cambiara para siempre. Fue entonces cuando la conversación dio el giro más violento que he tenido que interpretar, el debate sobre si debían rescatar el contenido de la segunda arca o dejarlo enterrado para siempre bajo 1000 metros de sedimentos y olvido. Weber y Sokolov lideraban la facción del rescate. Argumentaban que la humanidad estaba en un punto de estancamiento que solo podía romperse accediendo a las sustancias y registros encerrados en las bodegas de la segunda arca. Hablaban de medicinas antiguas y formas de construcción basadas en el tratamiento de fibras vegetales que la segunda arca custodiaba como una cápsula del tiempo orgánica. Yo traducía sus argumentos sintiendo un nudo en la garganta, dándome cuenta de que la ambición de estos hombres superaba cualquier sentido de precaución. Weber decía que dejar la segunda arca allí era un desperdicio criminal de historia náutica y científica. Sokolov, por su parte, insistía en que la presión de la Tierra sobre el casco de la segunda arca estaba llegando a un límite crítico debido a la minería moderna, y que, si no intervenían de forma controlada para rescatar su contenido, la embarcación se rompería, liberando lo que fuera que hubiera dentro de forma caótica a través de las grietas del suelo. Si no abrimos la escotilla de la segunda arca nosotros mismos para ver qué hay, la propia tierra terminará por aplastar la madera y escupir su carga a la superficie, decía Sokolov con una urgencia que yo debía verter con precisión. Y entonces no tendremos un estudio controlado de la nave, sino una contaminación que no sabremos cómo detener, emanando directamente desde el casco de la segunda arca. Los teólogos, sin embargo, se oponían con una ferocidad que me sorprendió por su pragmatismo. No invocaban a Dios, invocaban la memoria de la destrucción que precedió al diluvio. El cardenal D'Amico explicaba que la segunda arca no contenía tesoros, sino lo que él llamaba la semilla de la discordia original. Decía que el mundo actual es una versión segura, simplificada y tranquila de la realidad, y que abrir la segunda arca significaría reintroducir el caos que obligó a los antiguos a sellar el mundo bajo el agua. Ustedes ven una oportunidad histórica en este barco. Nosotros vemos el final de la paz biológica de los hombres. Fue la frase que tuve que verter al alemán. Los clérigos defendían el entierro definitivo de la segunda arca. Proponían inyectar cemento y resinas pesadas alrededor del casco para convertir la zona en un bloque sólido e impenetrable para cualquier generación futura que quisiera abordar la nave. Mi trabajo se volvió una tortura durante esas horas. Tenía que ser el conducto de la ambición de los científicos y del miedo de los religiosos,
mientras desmenuzaban lo que se sabía sobre la carga de la segunda arca. Escuché cómo describían a los ocupantes de la segunda arca basándose en los registros del Codex Damnatio. No hablaban de monstruos, sino de seres que tenían una longevidad y una fuerza que nosotros hemos perdido, encerrados en las cubiertas inferiores. Seres que podían permanecer en un letargo de siglos y que poseían una voluntad que no se apagaba. Los investigadores de Berlín estaban fascinados por la idea de rescatar a estos sujetos de la segunda arca. Querían entender cómo su sangre y su carne podían resistir el paso del tiempo dentro de una embarcación sellada de esa manera. Para ellos, el riesgo era un precio aceptable a cambio del secreto de la inmortalidad que la segunda arca prometía a quienes fueran capaces de desenterrar sus bodegas. En un momento crítico de la discusión, Sokolov puso una grabación de audio obtenida por una sonda de contacto directo con la madera de la segunda arca. El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. A través de los altavoces se escuchaba un sonido denso, un crujido lento, como si las cuadernas y el maderamen de la segunda arca estuvieran estirándose después de una eternidad de inmovilidad. No era un ruido de maquinaria, era el ruido de una estructura naval vieja adaptándose a la presión externa. Yo traducía las notas de los técnicos que describían cómo el suelo alrededor de la segunda arca estaba cambiando de composición química, volviéndose más ácido. La segunda arca estaba interactuando con la tierra que la rodeaba. Los científicos usaban esto como la prueba de que debían abordar la nave ya mismo para entender el proceso. Los teólogos, en cambio, se veían aterrorizados. Para ellos, ese crujido del casco de la segunda arca era el aviso de que el sueño de los prisioneros estaba terminando. Recuerdo perfectamente el sarcasmo de Weber cuando le dijo al cardenal que su miedo a lo antiguo no detendría el avance de la verdad. Weber decía que la Iglesia solo quería proteger el secreto de la segunda arca para que nadie descubriera que los mitos de gigantes y hombres antiguos eran realidades físicas que estaban allí abajo, en las bodegas de la segunda arca. D'Amico le respondió con una calma que me dio escalofríos, diciendo que la ciencia de Weber era como la de un hombre que intenta estudiar una tempestad, acercando un pequeño bote a un remolino, sin entender que la segunda arca es el depósito de todo lo que la tempestad original quiso borrar. Nadie en esa habitación buscaba el bienestar común. Buscaban la primicia o el control del secreto que dormía en la segunda arca. El debate se volvió agotador hacia la madrugada. Los científicos acusaron al Vaticano de conspirar con las potencias militares para mantener el protocolo Subterra 00, ese acuerdo que oculta las coordenadas de la segunda arca bajo la excusa de proteger bosques y glaciares. Sokolov reveló que los rusos ya sabían que el Vaticano enviaba observadores a la zona de la segunda arca cada 10 años desde el siglo XIX, registrando el estado del terreno sobre el casco enterrado. La desconfianza entre los bandos era total. Mi voz empezaba a fallar, pero ellos seguían exigiendo una traducción palabra por palabra. Querían saber exactamente qué término se usaba en los manuscritos antiguos para describir el cierre de las escotillas de la segunda arca. El término era un derivado de mordaza, indicando que la segunda arca no fue hecha para navegar hacia la salvación, sino para obligar a su carga a guardar silencio para siempre bajo el agua. Al final de aquellas sesiones iniciales, la división en la sala era total. No se decidió si rescatar el contenido de la segunda arca o intentar el entierro definitivo, pero la actitud del Dr. Weber dejó algo claro. Las palabras ya no iban a ser suficientes para detener la ambición de abordar la nave. Antes de salir, le escuché decir a su asistente que si el Vaticano no permitía el acceso a la segunda arca, buscarían otras rutas a través de las empresas mineras que ya operaban en las cercanías del yacimiento naval. Entendí entonces que el descubrimiento de la segunda arca había desatado un movimiento que nadie podía frenar. Los teólogos se quedaron hablando de reforzar sellos físicos en el suelo,
mientras los hombres de ciencia ya estaban planeando la logística para perforar la tierra y llegar al casco. Tras aquellas reuniones asfixiantes en los sótanos de Roma, la diplomacia se rompió de la forma más predecible posible, a través de la fuerza bruta. El Vaticano, consciente de que no podía detener el avance de los investigadores financiados por intereses que no respondían a ninguna bandera, decidió que, si la segunda arca iba a ser profanada, al menos lo harían bajo la vigilancia de su propia milicia de contención. No fui consultado. Fui arrastrado de nuevo como intérprete de campo, porque los teólogos y los soldados necesitaban entender qué decían los operarios extranjeros que manejaban las palas. Así fue como terminé en un rincón perdido del Cáucaso, mirando una herida abierta en la ladera de una montaña que parecía sangrar oscuridad. El ambiente en el sitio de excavación no era el de un descubrimiento científico, sino el de una profanación organizada. No había grandes despliegues tecnológicos, lo que había era un lodazal, una hilera de hombres cavando con una urgencia febril y el sonido constante del acero, chocando contra una madera que se negaba a romperse. La Santa Sede envió a un grupo de teólogos que caminaban entre los escombros con una rigidez que helaba la sangre. Iban acompañados por hombres de su milicia, tipos silenciosos con ropas pesadas cuyas manos nunca se alejaban de sus armas. Mi trabajo se volvió un tanto menos diplomático. Consistía en estar allí, en el borde del foso, traduciendo los gritos de advertencia de los operarios y las instrucciones secas de los clérigos. La segunda arca estaba allí, a pocos metros bajo nuestros pies, y el aire alrededor de ella se sentía misterioso, que el oxígeno parecía insuficiente para nuestros pulmones. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el casco al descubierto. No era metal, pero bajo la luz de las antorchas que los teólogos insistían en usar, brillaba con una intensidad aceitosa. Era madera negra, un material que bajo el tacto de los operarios se sentía frío como el hielo, pero que vibraba con una frecuencia que te hacía castañear los dientes. El casco de la segunda arca no reflejaba la luz, la devoraba. Era un objeto que no pertenecía al paisaje. Era una intrusión antigua que el barro había mantenido oculta por una razón que todos, en el fondo, empezábamos a comprender mientras el zumbido en nuestros oídos se hacía insoportable. Nuestra audición se volvió nuestro peor enemigo en ese lugar. No era el ruido de la excavación lo que nos perturbaba, sino el eco que devolvía la nave. Cada golpe de pico generaba un retumbo sordo que parecía viajar por el suelo hasta nuestras botas. Los perros que la milicia trajo para la contención empezaron a aullar de una forma que nunca he vuelto a escuchar. No era un ladrido de alerta, era un llanto de puro terror animal. Se negaban a acercarse al borde del foso, y a algunos les brotaba sangre de los oídos por la vibración que nosotros apenas empezábamos a notar. Fue en ese momento cuando el doctor Weber dio la orden de forzar la primera escotilla, ignorando los rezos susurrados de los teólogos que intentaban rodear la estructura con sus reliquias. Ese fue el momento en que perdimos las primeras vidas, un evento que todavía me persigue. No fue por un derrumbe ni por un accidente común. Fue por el aire que salió de la segunda arca. Cuando la primera cuaderna cedió bajo la presión de las palancas de hierro, se escuchó un siseo largo, como el suspiro de algo que llevaba 5000 años aguantando la respiración. 3 de los hombres que estaban justo encima de la brecha cayeron de rodillas al instante. No pudieron gritar. Vi cómo sus rostros se volvían grises en segundos y cómo se desgarraban la garganta con las uñas en una desesperación inútil. Sus pulmones simplemente dejaron de funcionar en contacto con ese ambiente antiguo que emanaba de la nave. Los milicianos de la Santa Sede reaccionaron con una eficiencia aterradora, arrastrando los cuerpos lejos, pero ya estaban muertos. El olor era de un betún podrido mezclado con una dulzura metálica que se te pegaba a la ropa y a la piel. A pesar de las muertes, la ambición de Weber no se detuvo.
Los teólogos exigieron que nadie entrara sin realizar antes un proceso de sellado simbólico y físico, usando resinas y letanías en un latín que sonaba más a una maldición que a una bendición. Me obligaron a bajar al foso para traducir las últimas advertencias de los hombres de Sokolov, que ya se negaban a seguir. Al pararme a 1 metro de la madera negra del arca, sentí que mis ojos empezaban a arder. No era el humo, era la propia presencia física de la estructura lo que te agredía los sentidos. La visión de la brecha abierta era como mirar una herida abierta en la carne del mundo. Los bordes de la madera goteaban una sustancia negra, espesa como la brea, que parecía hervir al contacto con el aire exterior. La milicia de contención sacó sus armas, pero no apuntaban a los operarios. Sus órdenes eran claras y yo tuve que traducirlas. Si algo salía de esa oscuridad, no debían buscar una muerte limpia, sino la inmovilización de las extremidades. Esa instrucción me dejó claro que ni siquiera el Vaticano sabía si lo que estaba allí dentro podía morir de forma convencional. El primer equipo de exploración entró a las pocas horas. Eran 4 milicianos y 2 investigadores cubiertos con telas impregnadas en aceites fuertes. Yo me quedé arriba, traduciendo lo que decían por los cables de audio que arrastraban hacia las profundidades del casco. La voz del primer hombre que entró sonaba distorsionada por un pavor que la tecnología no podía ocultar. Describía una bodega inmensa, donde el techo estaba cubierto de ganchos y cadenas de un material oscuro que no presentaba ni rastro de óxido. Decía que las paredes de la segunda arca tenían formas curvas que recordaban a las costillas de un animal colosal, y que el aire allí dentro era tan espeso que les costaba avanzar, como si caminaran a través de un fluido invisible. Entonces ocurrió lo que terminó por quebrar la expedición. A través del cable de audio, escuchamos un golpe seco y un grito que se cortó en seco. Uno de los investigadores había tocado algo en la penumbra de la bodega inferior, y la reacción de la nave fue inmediata. La segunda arca pareció contraerse. Las cuadernas de madera negra crujieron con una fuerza que hizo vibrar todo el foso. Vimos cómo el agujero por el que habían entrado empezaba a cerrarse por la propia presión de la madera, como una herida que cicatriza a la fuerza. 2 de los milicianos lograron salir a rastras, cubiertos de ese betún negro que les quemaba la carne de los brazos. Los otros 2, junto con los investigadores, se quedaron atrapados dentro cuando la madera terminó de sellarse. No volvimos a oír sus voces, solo el crujido constante de la nave devorando el aire que habíamos introducido. Los teólogos dieron la orden inmediata de cubrir la brecha con placas de plomo, ignorando los gritos que todavía se escuchaban desde el interior. Fue una decisión de contención pura. Weber gritaba que estábamos perdiendo el descubrimiento del siglo, pero la milicia lo apartó con una violencia que no dejaba lugar a réplicas. Yo solo podía mirar mis manos, que no dejaban de temblar, mientras procesaba que acababa de traducir las órdenes que condenaron a esos hombres a una muerte lenta en la oscuridad de la segunda arca. Desde lo profundo de la brecha sellada, empezó a subir un olor a carne y a ozono que inundó todo el campamento. Los perros simplemente se echaron en el lodo y se quedaron quietos, como si su espíritu se hubiera apagado de golpe. Los teólogos empezaron a clavar estacas de hierro alrededor del perímetro, tratando de crear una barrera física contra lo que ellos llamaban la exhalación del clipot. Mi audición estaba tan alterada que empecé a escuchar un zumbido constante que parecía salir de mis propios huesos, un salmo monótono que no se detenía. No era una alucinación. Todos en el foso sentíamos esa presión ambiental que te hacía desear arrancarte los oídos para detener la vibración. Por fortuna, logré sobrevivir a ese primer abordaje desastroso, pero perdí para siempre la capacidad de sentirme seguro en cualquier lugar que no sea este refugio al aire libre. Aquel día comprendimos de la forma más cruda
que la segunda arca no era una nave muerta esperando ser estudiada. Era un organismo diseñado para mantener un silencio absoluto. Y nosotros, con nuestra curiosidad ciega, habíamos roto ese equilibrio. Los teólogos sabían que lo que vendría después no sería ciencia, sino una lucha desesperada por mantener la tapa puesta sobre un pozo que ya había probado la sangre nueva. Al final de esa jornada, el número de bajas era de 6 personas, y apenas habíamos rozado la superficie de la primera cubierta. Recuerdo perfectamente la cara de Weber al final del día. No tenía remordimientos, solo una ambición frustrada que me resultaba más aterradora que la propia nave. Me dijo que debíamos prepararnos para el siguiente intento, pero yo ya sabía que mi tiempo allí había terminado. El miedo entre los operarios rusos era ya incontrolable, y los milicianos del Vaticano vigilaban el foso con una atención que sugería que estaban listos para sepultarnos a todos, si la estructura daba una señal más de vida. Esa noche, mientras el crujido de la montaña llenaba el aire, comprendí que la segunda arca no estaba siendo aplastada por la tierra, sino que se estaba acomodando para devorar a cualquiera que volviera a intentar cruzar su umbral. Hoy, desde mi retiro, sé que la estructura sigue allí, bajo ese barro del Cáucaso que ahora llaman reserva protegida. Sé que el latido que Sokolov detectó no se ha detenido, y que las muertes de aquellos 6 hombres fueron solo el prefacio de un desastre mayor que todavía estamos esperando. La segunda arca fue construida para ser el olvido, y mi único consuelo es que ya no soy el hombre encargado de ponerle palabras al horror que emana de su casco. Aquella incursión fallida fue la prueba definitiva de que hay puertas que se cierran por una razón, y que el precio de abrirlas es mucho más alto de lo que yo, Ettore Valenti, estuve dispuesto a pagar por una verdad que nunca debió ser desenterrada.